80 que en principio se han apuntado para seguir en línea el acto. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Se trata de crear una colección de actividades, no, de eh, mm, técnicas que trabajan con el cuerpo y que favorecen la maduración y el desarrollo personal. A mí me interesa mucho porque yo como clínico, como psicoterapeuta clínico clásico, trabajamos con la palabra y siempre echaba de menos que los psicólogos y psiquiatras y psicoterapeutas de la palabra tuviéramos más en cuenta técnicas que trabajan con el cuerpo, que es esa fuente inmensa de fuerza, de energía, de actividad, de bloqueos, de potencialidades. Por eso tenía mucho interés en que hubiera una colección que recogiera técnicas de estas. Y por fin, gracias a Laura y a sus buenos contactos con excelentes profesionales que desarrollan técnicas que yo confieso que conozco poco, por lo tanto, aquí estamos muchos como aprendices para saber cómo va el tema de esta actividad profesional que hay que prestigiar más. Me parece que eso es absolutamente fundamental. Bueno, yo no me voy a enrollar más, voy a dar la palabra a Laura y después tendrán la palabra los demás compañeros que han tenido la gentileza de venir presencialmente, entonces van a hacer una breve presentación de las técnicas respectivas. Daremos luego la palabra también a los que están en línea, que también tenemos coautores en línea, y finalmente haremos un coloquio para terminar con compra masiva de libros que están allí, los presenciales. Y los no presenciales en línea, para comprar los libros de Simática, lo mejor ya es comprarlos directamente en la página web, www.simatica.com. No, sí, www.simatica.com, se abre la página web, se busca el libro, se compra, se paga por una pasarela de pago. Y dependiendo de dónde esté el comprador, buscamos la imprenta de su país y imprimimos el libro en su país y se lo enviamos. Tenemos imprentas ya en casi 12 países hispanohablantes. Si está en un país donde no hay imprenta todavía, nos manda un correo y lo gestionamos manualmente. Buscamos la manera de hacérselo llegar. De acuerdo, entonces directamente le paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Manuel. Fíjate si silencias tu teléfono. Están en el control. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han acercado hoy al Ateneo y a las que estáis ahí conectadas en línea. Mi nombre es Laura Greenstein. Yo he creado esta posibilidad de armar una colección en la editorial Simática, que es la colección Cuerpo, Arte y Salud Mental, que ya tiene 2 libros. El primer texto es un libro para profesionales, que es El cuerpo en el vínculo terapéutico, que ya está publicado. Y este segundo libro, que es El cuerpo como camino, que lo tenéis ahí, que es una reedición de mi primer libro publicado, que lo traje pequeñito, cuando comencé en el 2016 la aventura de escribir. Se publicó este texto que de alguna forma, me interesaba poder difundir algunas técnicas y disciplinas de conciencia corporal y de educación somática, que aquí en España me costaba un poco trasladar a los usuarios de psicología, de mis consultas, y entonces mis propios pacientes me pedían que les escriba algo como para orientarse, y ahí empecé con esta aventura maravillosa de poder volcar en los textos la experiencia profesional de muchos años, casi 25, tratando de incluir dentro de la consulta psicológica, incluir una idea de que el cuerpo no puede estar dejado de lado, que el cuerpo, somos nuestro cuerpo, y que a través de él podemos trabajar con los pacientes complementando, ¿no?, las propias técnicas de la psicología. Buenas tardes. Cuando conozco a Manuel y publicamos el libro para profesionales,
me propuso reeditar este primer texto y para mí fue todo un desafío porque bueno, se publicó en el 2016 y a lo largo de los años, bueno, uno se sigue especializando y nutriendo de diferentes técnicas y bueno, para mí era un gran desafío, entonces como en todos estos años aquí en España, yo vengo de Argentina, conocí a muchos profesionales y colegas que trabajaban desde diferentes enfoques, se me ocurrió invitarlos a participar de esta reedición. Y así surgió la segunda edición del Cuerpo como Camino, que, bueno, traje los dos para que veáis la diferencia de lo que era y de lo que es actualmente. En el libro El Cuerpo como Camino, entonces, vais a encontrar en el primer capítulo unas nociones básicas de lo que es la conciencia corporal. El libro se llama El Cuerpo como Camino, Conciencia corporal en la atención psicológica. Y el capítulo 1, justamente conciencia corporal. Y en el capítulo 2 he incluido las técnicas y disciplinas de conciencia corporal y educación somática y la participación de profesionales expertos en diferentes técnicas que habían aparecido en la primera edición y algunas nuevas, que, bueno, que son los expertos en cada disciplina y ampliaron y enriquecieron muchísimo el texto original. Entonces, bueno, en esta presentación contamos con 8 de estos autores que han participado y una de las autoras que está conectada desde Buenos Aires, Susana Kesselman es escritora, licenciada en letras, socióloga, psicóloga social, dinamista corporal, es experta en una técnica corporal que se llama eutonía y bioenergética y también ha creado su propio método que es la relajación activa. Susana investiga las conductas de las personas a través de sus movimientos, expresiones, modos de sentir, de afectarse, de comportarse corporalmente. Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y libros muy importantes como El pensamiento corporal, Dinámica corporal, Música y Eutonía, y es maestra, creadora de su método que es relajación activa, pero bueno, tiene influencias de muchísimas técnicas y disciplinas. Y en esta oportunidad escribe en la revisión acerca del abordaje al hueso, aportando un material práctico para experimentar de qué manera la conciencia del hueso fortalece un sentimiento de potencia interior y una estética del sostenimiento. Susana hace en el capítulo 2 una introducción de lo que es la eutonía de Gerda Alexander, que es la creadora del método, y en el capítulo 5 del libro, ahí es un capítulo de prácticas y ejercicios concretos donde Susana aporta diferentes técnicas, ejercicios posibles que podemos experimentar. Entonces yo le voy a dar la palabra a Susi, podemos silenciar nuestro audio y ahí, Susana, aunque no te veamos, te oímos. Yo lo que, en fin, que estuve interesada en este libro que proponían la editorial y en particular Laura, porque justo estaba yo en una situación muy particular mía personal en ese momento, y era que la editorial que yo coordinaba, la colección Cuerpo, Arte y Salud, falleció el dueño de la editorial y su hijo, que no quería seguir con la editorial por problemas personales, cerró la editorial con todos los libros que hemos publicado en esa editorial, que fue realmente una pena, yo lamenté mucho, y por suerte aparece entonces esta posibilidad en España, donde Laura lanza una idea que se parecía a la idea que yo y Violeta Gainza y yo, porque no era solo yo, era Violeta Gainza y yo, la musicoterapeuta, musicóloga, música, pianista. Violeta Gainza tenía entonces esta facilidad de poder escribir también sobre lo suyo, y algunos libros escribimos juntas y otros hemos publicado de compañeros, y bueno, se hizo una cadena de gente que por ahí no se le ocurría escribir, pero que empezó a escribir a partir de que había un lugar para hacerlo. Porque eso también está, si no está el espacio, a veces no está
la intención, ¿no? Parece que la intención y el espacio tienen que ir más o menos, no sé, compaginadas. Y así se fue dando en la Argentina y con el final de la Argentina en España, cosa que es muy importante también, ¿no? Y eso agradezco, Laura. Y agradezco, bueno, también no solo a Laura, a todos los que tienen que ver con esta editorial y en fin, a todos los que hay que agradecer, agradezco. No sé si están oyendo bien lo que yo hablo. ¿Se oye mi palabra? Porque yo, como no me oigo, me oigo a mí, pero no sé. Susi, te estamos oyendo perfectamente, ¿vale? Bueno, Pero no te entonces, extiendas mucho, no te extiendas mucho, no, por voy a favor, hacerlo muy porque hay corto. Voy a hacerlo muy muchos corto. oradores en este caso. Bueno, Gracias. mi Un abrazo muy capítulo, grande. me dijeron que solo hable de mi capítulo y que tengo 5 minutos. Entonces, voy a hacerlo así. Mi capítulo trata sobre los huesos, porque en el trabajo generalmente corporal somos más musculares, trabajamos más con otras partes del cuerpo, pero el tema de los huesos es importante en la eutonía, como es la idea del tono, la tonicidad, y que abarca esta idea de la conciencia ósea, la conciencia muscular y la conciencia epidérmica, la conciencia general. Bueno, a partir de esto, se me ocurre que eso es lo que voy a escribir cuando me piden que escriba algo sobre mi trabajo, se me ocurrió la conciencia ósea, que me parece que es la menos conocida en general, ¿no? No que el hueso no sea conocido, sino la conciencia del hueso como disciplina. Entonces, a partir de ahí, tuve una experiencia muy importante que la cuento y yo creo que con eso termino, que es, tengo un sobrino que tiene una clínica y esa clínica tiene un lugar donde se hacen densitometrías. Entonces mi sobrino me dijo que vaya con mis alumnos y que vea qué experiencia puedo tener que hacer allí con la gente que hace densitometría, a ver si se me ocurre algo. La cuestión es que estuve en todas las conversaciones de la gente que se iba a someter a esa experiencia de la densitometría para ver el estado del hueso. Y cuando terminé la experiencia, le dije a mi sobrino, el cartel que tenés que poner es que el hueso está vivo. Y eso fue muy importante, porque la gente no creía que el hueso está vivo. Del músculo creen, pero del hueso que está vivo y que se puede trabajar el hueso no creían. Yo puedo terminar aquí y decirles que hay que trabajar el hueso y que hay técnicas para hacerlo. Si quieren, termino aquí. La verdad que es lo que ustedes necesiten de tiempo. Genial, Susi, gracias. Me interesó mucho el capítulo de Susana, que aporte esto, porque dentro de la consulta muchas veces con los pacientes hay una sensación de que no hay sostén, no hay de dónde sostenerse, ¿no? Que se viene con una sensación de muchísima fragilidad. Y entonces uno de los recursos que también en el Cuerpo como Camino, en el capítulo 4, hablo yo específicamente de recursos somáticos, y uno de los que utilizo bastante en consulta es el sostén. Y el sostén desde el interior del cuerpo, a través de la conciencia ósea, es una buena vía en donde podemos experimentar y trabajar. Entonces, me gustó que Susana elija esto porque en general no se suele hablar, ¿no? de nuestro sostén interior y del esqueleto como esas bases que nos sostienen también en la vida. Así que gracias, Susi, por haber participado, y además, bueno, Susana es una profesional muy reconocida también aquí en España, en Argentina, por supuesto, y bueno, que haya participado es un honor. Así que Gracias, Laura, gracias en realidad a todos los que colaboraron con esta posibilidad, ¿no? a vos, Susi. Y gracias por conectarte hoy. Bueno, vamos a seguir. Con lo difícil que es para mí este tema. Sí, Lo peor que... muchas gracias, Susi. Bueno, vamos a seguir aquí con... estoy presentando así como fue el orden de escritura dentro del libro. No va a ser igual porque hay autores que no están presentes, pero dentro del capítulo 2, por orden de aparición en el libro, tenemos aquí presente a Félix Castellanos, que viene especialmente desde Valencia, vino a este evento.
Micrófono. Un micrófono, ese. Te voy a presentar Ese, primero. ese, ¿Es un ese. micrófono con el que te A puedas ver. mover? Voy a O... quitar esto. Yo creo que se Bueno, quiere pues mejor. Pero te voy a presentar primero, ¿sí? Vale. Félix es profesor de Tai Chi Chuan y Qigong. También tiene cursos formativos en la Universidad de Educación Física de Pekín, director de la Escuela Tantien en Valencia, España. Y Félix nos ilumina acerca de las particularidades de estas disciplinas milenarias y de los grandes beneficios que se obtienen con la práctica continuada, tanto para la salud del cuerpo como de la mente. En el libro nos ofrece un enlace a 2 clases preparadas especialmente por él para esta reedición. Hay un código QR en el libro que podéis acceder a 2 clases maravillosas que Félix preparó, pero hoy también nos tiene algo preparado. Así que le doy la palabra. Bueno, ¿se oye también Perfecto. en casa? Sí. Bueno, pues gracias Laura y Manuel por esta posibilidad, por confiar en una práctica tradicional, pero que yo le doy un enfoque también, trato de darle un enfoque adaptado a este tiempo y a esta cultura. Como digo en el libro, la metodología que utilizo para enseñar es las 3 regulaciones. En cada ejercicio, bueno, requiere 3 atenciones antes de cada regulación. La atención al cuerpo, la regulación del cuerpo. La atención a la respiración y la regulación de la respiración. Y la atención a la propia mente y la regulación de la mente. Entonces esto es algo común en el Tai Chi y en el Qigong, solo que en el Tai Chi pues tiene un componente, si se quiere trabajar, más de aplicación marcial, aunque yo lo dirijo sobre todo a la salud cuerpo-mente. Y bueno, también hay algo que igual conocéis del taoísmo, la filosofía tradicional china. La palabra Tao quiere decir camino. Os suena, ¿no? Y cuerpo, regulación del cuerpo como camino. Entonces mi idea no es solo hacia dónde caminar, sino cómo caminar. Es un poco lo que trato de comunicar en mis clases y en mi práctica personal. Hay muchos elementos en el libro que son comunes, al final casi estamos diciendo todas las mismas cosas, ¿vale? Por ejemplo, me ha llamado la atención, Susana, pues lo de la relajación activa, porque hay una palabra en chino que es son. En chino hay palabras, es una sola palabra y nosotros tenemos que dar una explicación o utilizar 2. Por ejemplo, hay 2 tipos de fuerza. El Li es la fuerza muscular, la potencia muscular, y el Qin es la fuerza inteligente, que es la conexión de toda la estructura corporal, el sistema nervioso, la intención, la respiración. No es la fuerza bruta. Entonces, en el movimiento y en el trabajo cuerpo-mente tiene una riqueza de vocabulario tremenda el Tai Chi y el Qigong. Y para no aburrir mucho, porque enseñar ejercicios de Tai Chi y Qigong pues es como tejer, es un poquito laborioso. A mí me gustaría ahora o después hacer un pequeño ejercicio, un poquito más creativo, ¿vale? Después me han dicho. Después. Gracias. Vale, gracias Félix. Bueno, cuando lo convoqué a Félix, en la primera edición yo hablo bastante del Qigong, que es una práctica y una disciplina que yo he practicado durante muchos años, y también en consulta con los pacientes. No, en ninguna de estas técnicas las desarrollamos como psicólogas como técnica en sí, sino cogemos algunos elementos que nos sirven para en algún momento del proceso terapéutico proponer una práctica, ¿no? Una práctica más somática, más corporal. Y el Qigong tiene algo que para mí es maravilloso, que es la posibilidad de unir la respiración y el movimiento y entrar en una especie de estado de armonía, ¿no? Es una de las vías posibles, y por eso, bueno, me gustó que Félix participe y nos amplíe un poco estos conceptos. Bueno, iba a venir, estaba anunciada como autora invitada, que no va a poder estar hoy,
Tere Puig, que iba a conectar de Barcelona, pero no ha podido conectar. La nombro por si habéis visto los anuncios de esta conferencia, pero no ha podido venir. Así que voy a presentar directamente a mi compañera María Teresa Vázquez, Maite Vázquez, que es psicóloga sanitaria, especializada en recursos humanos y forense. Comienza su labor profesional en el área de prevención de riesgos psicosociales y recursos humanos, pero se vuelca a la clínica realizando el máster de Psicología General Sanitaria y la especialidad en psicogerontología, que desarrolla hasta la actualidad. Maite ofrece en el libro un programa de mindfulness aplicado en grupos de psicoterapia para personas mayores, realzando la importancia de la mejora del bienestar general y la calidad de vida en relación con el modelo de envejecimiento activo y con éxito. Así que bueno, tenemos la oportunidad de escucharla, Maite. Gracias por venir y te dejo. No, gracias. Gracias a vosotros, gracias Laura, Manuel, y gracias a mis compañeros, compañeras por esta oportunidad, no solamente de... ¿Se oye? Este sí que se oye. Y habla muy cerca. Pues eso, por darnos las gracias, o sea, estaba dando las gracias por esta oportunidad, no solamente de escribir el libro, sino de estar aquí, ¿no? Y poder ofrecer, pues, ciertas experiencias. Como ha comentado Laura, yo llevo muchos años en la clínica, pero muy bien el apunte de recursos humanos, porque el mindfulness, o sea, lo aplico a recursos humanos y también es muy bueno. Pero bueno, aquí en la clínica y sobre todo en adultos mayores llevo muchísimos años y ha funcionado muy bien. Mindfulness, quien no lo conozca, pues pasamos del taoísmo al budismo. Así damos un salto, aunque sea claro, aunque sea efectivamente, como ha dicho Félix, al final esa conexión, ese punto, ¿no? de conectar cuerpo, mente y sobre todo, a ver, yo quiero hacer hincapié. Yo el budismo, además, me ha gustado ahora cuando lo estaba releyendo esta frase de Thich Nhat Hanh, que es un monje budista, precursor, claro, de aquí ya en Occidente del mindfulness, la importancia del cuerpo. El momento presente está lleno de alegría y felicidad. Si estás atento lo verás. Pues el mindfulness es eso, practicar la atención, pero sobre todo darte cuenta, o sea, de que la atención se va y vuelves a reconocerla y vuelves a ella, ¿no? Eso es lo importante del mindfulness, ¿no? No solamente esa práctica de la atención, sino ser consciente. Y el mindfulness tiene consigo muchísimas vertientes. Sobre todo, como dice Thich Nhat Hanh, es la importancia de la conciencia del cuerpo, pero sobre todo estar en el presente, practicar la paciencia y sobre todo algo que para mí es, bueno, fundamental, que es conocerse uno mismo. O sea, para mí la práctica, no de meditación, tal como también se ha traducido muchas veces, sino de la práctica esta de la atención, del desarrollo de la conciencia, de la atención, o sea, es conocerte a ti mismo y funciona muy bien en la práctica clínica, lo que ofrezco además en el capítulo, como la parte de autocompasión, de querernos más, ¿no? De abrazarnos más, de aceptación. Para mí eso es muy, muy importante y lo recalco muchísimo y, bueno, os animo pues eso, a practicarlo. También tenía pensado una práctica, pero la dejamos también por el tiempo, ¿no? Lo dejamos para el final, para contextualizar un poquito todo esto que estoy diciendo, ¿no? Paciencia, consciencia, atención, son muchos términos, pero lo podemos llevar luego al final a la práctica para que lo veamos. Muchas gracias. Gracias, Maite. Bueno. A ver a quién tenemos ahora. ¿Tan cerca? No muevas tanto el ordenador. A ver si Sonia te preparas. Bueno, dentro del cuerpo como camino, en el capítulo 2 hay otro profesional que es Manuel Rodríguez, que ha escrito sobre la diferencia entre el mindfulness y la meditación, y luego Maite en la aplicación en la clínica, justamente bueno, que esto se puede trasladar y sobre todo el mindfulness que se ha estudiado en la aplicación clínica más que cualquier otra de las técnicas que está en el libro, ¿no? Y Maite lo aplica muy bien con las personas mayores. Y bueno, paso a presentar ahora a Sonia Manzanaro, que está conectada ahí por Zoom, espero que esté, desde el Valle de Arán. Sonia Manzanaro es terapeuta Gestalt y corporal,
doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Guam, diplomada en Terapia Gestalt y una técnica que se llama Proceso Corporal Integrativo, o PCI, con un posgrado en Cuerpo y Arte y formación en Terapia Sistémica. Sonia es diplomada, está en el libro, nos ofrece una visión de estas dos técnicas, la terapia Gestalt y el PCI. Habla sobre ambos abordajes que son complementarios y resume de manera muy completa sus principios y fundamentos. Siendo esta parte del texto el primer texto publicado respecto al PCI, que lo ha escrito Sonia. Además, nos ofrece en el libro una práctica en donde la música se transforma en guía y apoyo a la emocionalidad. Así que contamos con una parte más teórica en el libro y una parte más práctica que Sonia nos ofrece. Le doy la palabra, no sé dónde está. A ver si Sonia pones tu micro. Hola, Sonia. Sí, vale. Bueno, yo para empezar quería agradecer tanto a Laura como a Manuel la oportunidad de estar en este libro, de escribir ese primer texto sobre el PCI, también a todos los compañeros y a las personas que nos están acompañando hoy. Para mí ha sido un privilegio colaborar con vosotros, la verdad, y tener esta oportunidad de contar qué es el PCI, porque es verdad que la terapia Gestalt es bastante más conocida y la gente, bueno, hablas de ella y más o menos la puede poner en contexto, pero el PCI realmente es bastante desconocido. En esta parte de práctica que estábamos hablando, que yo no la dejaré para el final, no la haremos probablemente, quería poneros a bailar, que se lo dije a Laura, pero ya me dijo que por problemas técnicos no iba a poder ser, así que bueno, ¿por qué? Pues porque en realidad el PCI, que es una técnica multidisciplinar que creó Antonio del Olmo, que es mi maestro, es el poder tener una inteligencia emocional a través del cuerpo. Y una parte muy importante es la parte expresiva, ¿no? El poder conectar, ¿no? Desde lo que estabais contando, ¿no? Desde nuestra respiración, desde nuestra atención, desde esos apoyos corporales, poder conectar con lo que realmente está pasando en nosotros y no solo en lo que la mente nos cuenta en el ruido, ¿no? Sino, digamos, tener una coherencia y una realidad entre lo que pensamos y lo que sentimos. Porque muchas veces lo que pensamos va por un lado, lo que sentimos va por otro, y esto muchas veces es lo que crea problemas y crea tensión y crea estrés, ¿no? Porque claro, ¿cómo le ponemos esto en coherencia, ¿no? Pues el PCI es una herramienta que ayuda a poner esto en coherencia, porque una vez que uno ha conectado con todo esto, es más fácil darse cuenta que está sintiendo realmente. Y luego hay una siguiente, digamos, etapa en la que podemos expresar todo esto. Y lo hacemos a través del movimiento, a través del baile, a través de algo que es fácil y divertido, que lo que no quiere decir es que sea superficial, sino es realmente una técnica profunda en la que podemos expresar todo esto y que la emoción sea la que sea. Puede ser una emoción de las que consideramos positivas o negativas, aunque cualquier emoción es positiva porque es útil, ¿no? Porque nos ayuda a evolucionar. Y bueno, pues luego tiene otras etapas que nos ayuda a tomar conciencia de todo esto, cómo es esto para nosotros. Hay mucho trabajo de conciencia de uno mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos movemos de esta manera, cuando estamos en contacto con el otro, cuando volvemos hacia nosotros, ¿no? También trabajamos esta parte que también es de la Gestalt, del contacto y la retirada, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El poder estar hacia el mundo, ¿no? Pero también poder recogernos, ¿no? Y estar en contacto con nosotros mismos. Y en una última etapa es pues como un poco más trascendental, ¿no? Más transpersonal y va más en conexión hacia el universo, ¿no? Y en resumen, son experiencias de coherencia que no son como ejercicios aislados, os lo he contado en etapas, pero realmente es un proceso, por eso se llama proceso corporal integrativo, que realmente es un proceso que hace que haya esta coherencia, ¿no? Entre esta mente, porque bueno, realmente lo separamos, que es lo que estábamos hablando, pero no está separado. La mente, el cuerpo, la emoción es todo uno, ¿no? Ahora está esta palabra del holístico, que parece así como que hablamos de algo raro, pero realmente es que es lo que tiene sentido, ¿no? Y bueno, me parece que ocurre en el PCI y ocurre en cualquier técnica de la que hablamos en el libro, que es un poco lo que decía Félix, ¿no? Es maneras diferentes, ¿no? Por eso me parece que es un libro para todos, no solo para profesionales. Para mí es un libro donde las personas, cualquier persona que esté interesada en su desarrollo personal va a encontrar un montón de herramientas, un montón de cosas para probar, si les resuenan. Y bueno, pues con esto conseguir una vida más plena, ¿no? Que creo que al final es el objetivo de todos. Y ya está, no me enrollo más para dar paso al siguiente y que haya tiempo para todos. Y muchas gracias. Gracias, Sonia.
Bueno, también está conectada en línea Brenda Nasso desde Londres, que es terapeuta especializada en danza, movimiento, terapia, terapeuta somática y supervisora clínica. Ella es argentina, pero está radicada en Reino Unido desde el año 2002. Es docente y supervisora clínica del Máster de Danza, Movimiento, Terapia en una universidad de Londres. Actualmente trabaja en el Servicio Nacional de Salud británico, en el sector de salud mental aguda y comunitaria, y con pacientes diagnosticados con síntomas clínicamente inexplicables. Es experta entonces en danza, movimiento, terapia, y en el libro nos relata un ejemplo grupal de abordaje terapéutico a través de esta metodología con grupos de mujeres migrantes y personas así con síntomas desafiantes. Brenda, te damos la palabra. Gracias por estar. Sí, hola. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, primero quería agradecer mucho a Laura por haberme invitado a contribuir de este apasionante libro, y bueno, a Manuel por publicarlo, y bueno, a todos los colaboradores, todos los otros autores que están formando parte de este libro. Bueno, sí, yo también había preparado un ejercicio, así que como que estoy improvisando un poco. Bueno, por ahí les puedo comentar un poquito brevemente sobre mi capítulo. El capítulo empieza un poco también cómo yo llegué a la danza terapia. Muy jovencita en Buenos Aires empecé una terapia verbal a los 20 años, y recuerdo decirle a la psicóloga que había algo que no me cerraba, que lo entendía cognitivamente, pero había algo como que no se traducía a lo físico, ¿no? Y bueno, unos años después empecé un tratamiento de danza movimiento, bueno, con una danza movimiento terapeuta, y ahí fue cuando actualmente, actualmente no, actually, ac- pude más o menos procesar lo que estaba, de lo que estaba hablando, lo que estaba entendiendo cognitivamente, lo pude procesar físicamente. Entonces ahí más o menos cuento un poquito en el capítulo cómo fue mi camino hacia la danza movimiento terapia. Y bueno, en el capítulo también tengo dos ejemplos donde, bueno, digamos que utilizo técnicas que no son técnicas de la danza terapia per se, o sea, somos muchas psicoterapias corporales que usamos lo mismo, como la empatía kinestética, ¿sí? También, y el movimiento como metáfora, ¿sí? Entonces en la danza terapia, bueno, trabajamos mucho con la expresión. No es la danza en el sentido, no es enseñar al paciente o a la persona que viene a nosotros a enseñarles a bailar o a seguir pasos dictados, nada que ver, es realmente ayudar a la persona a buscar su expresión espontánea, ¿sí? Porque obviamente, como decía un poco Sonia también, trabajamos con el cuerpo, la mente, este sentido holístico de la persona, y bueno, en danza terapia también obviamente como es una psicoterapia, trabajamos un poco en lo relacional entre la terapeuta y el paciente. Por ahí tendría que haber dicho antes que la danza terapia forma parte de lo que llamamos las artes, terapias creativas, como la musicoterapia, la arte terapia, la dramaterapia y la danza terapia. Son psicoterapias que, bueno, estudiamos teorías del apego, estudiamos neurociencias, estudiamos análisis de movimiento en la danza terapia. Entonces, es como, sí, es un abordaje psicoterapéutico por el movimiento y la danza. Y bueno, ahí en el libro hay un par de ejemplos de mi trabajo en el Servicio de Salud Británico con pacientes agudos psiquiátricos. Y bueno, y eso. Nada más, porque había preparado un lindo ejercicio, pero bueno, en otra ocasión. Bueno, gracias. Yo creo que ya os está dando ganas de mover el cuerpo un poco, me parece. La idea, teníamos intención de proponer algunas prácticas cortitas, pero somos muchos y entonces bueno, se complica un poco. Pero para lo que nos queda muy poquito para presentar, os invito a tomar conciencia de vuestro cuerpo en este momento, de sentir cómo estáis sentados en la silla, de conectar un poco con vuestra respiración y que traerlo también, ¿no? a esta sala, traer vuestros cuerpos a la sala. Si estabas demasiado en la cabeza, también, bueno, la idea es que podamos conectar aquí con nuestro cuerpo. Y voy a presentaros entonces a mi compañera Pepa Paredes. Las dos compañeras que me falta presentar son Pepa Paredes y Mónica Amenor,
que las tres formamos parte de un grupo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es el enfoque corporal en la terapia psicológica. Nos conocemos hace muchos años y bueno, las invité también a participar de este libro. Pepa es psicóloga sanitaria, actriz y formadora en habilidades sociales y emocionales en organizaciones. Es diplomada en movimiento orgánico y expresión corporal. Recientemente certificada como coach de familia, coordina el grupo de trabajo que estaba comentando, que es Enfoque Corporal en la Terapia Psicológica, es formadora, y en el libro Pepa nos explica su manera particular de introducir al cuerpo en la terapia psicológica, la importancia del espacio terapéutico y de cómo influye en la calidad de la experiencia tanto del paciente como del profesional. Y lo ejemplifica en el libro con un caso de trastorno por conducta alimentaria. Pepa, gracias por estar. Tienes la palabra. No, Pero no, ese no. este, no, no, este, no, este. Me voy a mover. Te mueves. Sí, te vas a mover. Pepa no puede no moverse, así que... Habla cerca. Hola, Sí, hola. sí. Vale. Yo es que siento una rebeldía y hay una de las cosas que explico en el libro. Yo creo que la palabra gracias es la que más hemos repetido, pero la voy a volver a repetir, por supuesto. Gracias, Laura. Gracias, Manuel. Gracias a los compañeros y las compañeras y a todos los que habéis venido. Yo en el libro no hablo de una técnica en particular, sí hablo de traer la conciencia al espacio terapéutico. Es decir, cuando estamos trabajando terapeuta y paciente, ¿qué es lo que sucede en los cuerpos? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Aunque estemos en terapia narrativa, porque estamos en palabra, pero el cuerpo está sintiendo, y la palabra, también dedico una parte del capítulo a hablar del poder de la palabra en el cuerpo y a la inversa, ¿no? Y el poder del cuerpo también en la palabra, como la conciencia nos ayuda muchas veces a ir transformando el lenguaje o ser conscientes de cómo el lenguaje impacta en cómo nos sentimos y cómo experimentamos, ¿no? Entonces, yo me quería poner de pie porque os quiero invitar, aunque no hagamos una práctica como tal, a que hagamos un movimiento de acercamiento, ¿vale? Yo hablo en el capítulo y me voy a separar un poquito de las personas que están online y voy a priorizar los que estáis aquí y habéis venido, de las barreras físicas en los espacios, de qué nos pasa cuando estamos en fila, cuando estamos unos detrás de otros, qué nos pasa cuando tenemos una mesa delante. Ser conscientes de cómo el espacio influye en la comunicación y también en el sentimiento, de cómo nos relacionamos y cómo el cuerpo también se va relacionando con el espacio, ¿vale? Entonces, sentiros libres, pero mi invitación es a que os acerquéis un poquito, aunque a que no haya tanto hueco, sino a que nos vengamos más hacia acá. A que los que estáis sentados más atrás os sentéis más adelante, a que os mováis, vaya, a que os levantéis y a que os mováis y os vengáis un poquito más cerca y a que observemos qué pasa. Gracias, gracias. Y ahora, como os había invitado Laura previamente a tomar conciencia, hacer como una parada me voy a sentir cómo estoy respirando, cómo está mi cuerpo, cómo estoy sentado. Yo os invito en este momento a tomar conciencia con este pequeño movimiento que hayamos hecho o no hayamos hecho, ¿vale? O simplemente con la posibilidad de movernos, igual alguien se ha puesto nervioso, ha dicho voy, no voy, me muevo, no me muevo. ¿Ha pasado algo en el cuerpo? ¿Ha cambiado algo en la posición? ¿Ha cambiado algo en la sensación del aquí y el ahora? Sí, ¿verdad?
se mueven cosas, ¿no? Entonces, tener esto presente también en la vida, no solo en las actividades organizadas, en las sesiones, en las prácticas formales, sino en la vida, cómo nos vamos un poco cayendo en la silla, cómo nos vamos un poco metiendo en nuestro mundo y a lo mejor entrando como en una energía más apagada, más desconectada también, y cómo el movimiento, el acercamiento, el ser conscientes de todo esto nos puede favorecer el ir a otro lado, ¿vale? Simplemente el mover la energía, ¿no? El mover el cuerpo. Entonces, no voy a hablar del capítulo, los que queráis leerlo lo leéis, simplemente esta parte, este aporte un poco de llevar la conciencia corporal a la vida, a hacer esos movimientos o esas paradas o esos cambios que nos pueden hacer un poco, nos pueden facilitar el decir, estoy aquí y cómo estoy. Así que os agradezco mucho que hayáis respondido a esta propuesta, que os hayáis acercado y nada más. Gracias. Gracias. Manuel haciendo malabares para que no se desconecte el cable. Lo siento. Pero bueno, me ha gustado que Pepa introduzca esto porque muchas veces nos pasa, como psicólogas también, en la consulta cuando detenemos un poco el diálogo con el paciente y proponemos estas prácticas de tomar conciencia del cuerpo, aparece una especie de resistencia o de vergüenza o de para qué, ¿no? Del propósito. Y entonces, bueno, para nosotros muchas veces un desafío incorporarlo porque no es algo habitual, ¿no? Es en las consultas psicológicas que digamos, bueno, vamos a detener un poco el diálogo y a ver qué está pasando en este momento en tu cuerpo, ¿no? Y bueno, es un poco lo que propuso recién Pepa al traer, ¿no? Al movilizar esta zona, así que... Muy bien, y la última que voy a presentar, Mónica Menor, es licenciada en Psicología, psicóloga sanitaria, por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene un posgrado en psicoanálisis y en psicoterapia sensoriomotriz del trauma. Es especializada en perspectiva de trauma y escribe en el libro sobre el cuerpo en la psicoterapia del trauma y las heridas del desarrollo, y nos ayuda a entender cómo los síntomas de base somática pueden afectar negativamente al procesamiento emocional y cognitivo, y a su vez cómo el cuerpo se ve afectado por el trauma y por las heridas emocionales de la infancia. Gracias, Mónica. Te doy la palabra. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, el trabajo, yo trabajo en... Muy cerca. Trabajo en la clínica, con pacientes a nivel individual y grupal. Y trabajo con los diferentes elementos de la experiencia, es decir, la palabra, la emoción y el cuerpo, porque el cuerpo muestra lo que ocurrió, pero también muestra lo que puede suceder o lo que puede continuarse que no se pudo dar en el pasado. Trabajo atendiendo al sistema nervioso simpático y parasimpático, a veces proponiendo para regular hacia arriba o para regular hacia abajo, para calmar o para activar, dependiendo de si el sistema se quedó congelado o no pudo hacer. Básicamente es eso, es seguirle la pista a la persona con la palabra, puede decir rabia, pero ver que su cuerpo está muy poco activado y ver que la vena yugular se está activando y entonces pedirle que haga un movimiento. O sea, es como, mi trabajo es ir solapando los diferentes elementos de la experiencia, desde la emoción, el cuerpo, la palabra, lo que pudo darse pero no se dio y lo facilitamos, persona que
por ejemplo, ¿no? Hoy me pasaba, ahora antes de venir, una persona que estaba muy desregulada y ella misma, sin que yo se lo propusiera, ha pasado de la silla al suelo y ha cambiado su manera de contar lo que estaba diciendo. O sea, esto que decíamos del sostén, ¿no? Como los huesos, el haber puesto todo su cuerpo sobre el suelo le facilitaba el poder hablar de lo que estaba en ese momento hablando con mucha desregulación. O personas que en un momento dado voy notando como que sus puños se cierran y entonces vemos a ver, pongo yo una resistencia para ver qué es lo que necesita hacer previamente habiendo toda una narrativa, pero observando muy de cerca qué está mostrando su cuerpo, qué ocurrió y qué es lo que no se pudo dar en aquel momento y cómo desde mi intervención lo podemos facilitar para que pueda darse. Básicamente ese es el trabajo. Y mucho, Muchas y gracias. bastante, y bastante. Gracias, Mónica. Bueno, no voy a nombrar al resto de los autores que participan en el libro, ahí tenéis los libros para ver el índice, pero bueno, luego de los capítulos donde están todas estas técnicas y estas disciplinas, vais a encontrar el capítulo 4, que son lo que yo he llamado los aliados, que son recursos corporales concretos que hemos estado nombrando un poco aquí, y están explicados el porqué de introducir estos recursos somáticos dentro de la consulta psicológica. Y tenéis la respiración consciente, el arraigo, el enraizamiento y la proyección, el sostén, la flexibilidad, el centramiento, el equilibrio, la destreza, la expresividad y la relajación consciente. Y en el capítulo 5 tenemos algunos ejemplos para explorar los recursos corporales. Entonces, bueno, vais a encontrar prácticas concretas para poder experimentar, que algunos autores han aportado y yo también. Y en el capítulo 6, que es el último capítulo, a unas reflexiones finales en donde hablo del dolor y sobre todo porque me he especializado con el tiempo en trabajar con personas con dolores persistentes y utilizar el dolor como un aliado y dejar de verlo como un enemigo. Entonces también en ese capítulo vais a encontrar un poco esbozado este concepto que está más explicado en otro libro mío que se llama Regreso al Cuerpo, que hay un capítulo del dolor como aliado que es más extenso, pero en el cuerpo como camino también podéis encontrarlo. Y eso es todo, este es el cuerpo como camino. Nada más, ni nada menos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Gracias, Laura, y como veis, es una directora de orquesta que funciona muy bien, con músicos muy variados. Quiero también decir que tenemos en la editorial publicado un libro de Laura muy interesante, El cuerpo en el vínculo terapéutico, donde hace una reflexión sumamente interesante entre el peso del cuerpo en la psicoterapia, ¿vale? Que lo sepáis. Es para y profesionales. es un libro para profesionales, sí, efectivamente. Vamos a dar ahora paso a un coloquio. Quien quiera hablar, o bien de la sala o bien en línea, levanta la mano y le damos la palabra. ¿De acuerdo? Tenemos un rato para poder charlar. Que estoy trabajando ahora, nada más, simplemente. El título de lo que estoy trabajando ahora se llama Novela Corporal y empieza con los orígenes de una persona y termina con el final en la vida donde ese origen empieza a tener un sentido novelar, o sea que el final no es casual, como no fue casual el origen. Y bueno, y empecé a trabajar novelas corporales de mis alumnos, y bueno, se transformó en un tema interesante para mí. Eso quería comentarles, que ahora estoy trabajando novela corporal porque creo que si no se trabaja la gente se queda con la idea de que puede tener un final muy poco feliz y a veces están con esta idea y entonces el trabajo de la novela corporal es encontrar versiones a la vida de uno. Eso. Gracias, Susi. Tienes que escribir ese libro para la colección Cuerpo, Arte y Salud Mental. Lo vamos a esperar.
Sí, irá. Claro, una participante aquí que está en el Ateneo que quiere la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicidades. Me ha gustado muchísimo vuestro trabajo, vuestra exposición. Yo soy profesora de yoga, de tai chi, me he dedicado a la salud hospitalaria, entonces soy terapeuta, pero además daros la razón porque he visto el índice y es un trabajo súper completo, que hacía falta un tipo de trabajo. Llevo 44 años como docente y en la línea esta he escrito una trilogía de salud, vamos, autoayuda, crecimiento personal y tal. Incluyo las terapias de respiración, equilibrio y armonía con Tai Chi cada día y ascenso Zen. Entonces, os doy la enhorabuena. Una frase que hace mucho tiempo que me ronda, porque bueno, yo trabajo en escritura y en escritura terapéutica también, y siempre me ha gustado mucho. Es una frase de Proust, la tengo aquí, entonces la voy a ir traduciendo. Y es una frase que dice: tener un cuerpo, qué gran amenaza para el espíritu. Hay un párrafo muy largo, muy complicado, como los de Proust, que siempre son muy complicados, y la última frase dice: el cuerpo encierra el espíritu en una fortaleza. Pronto la fortaleza es asediada por todas partes y es necesario que al final el espíritu se rinda. Entonces creo que habla un poco de... Esto se ha muerto, ¿no? De lo que habéis estado hablando, ¿no? De esa oposición que puede haber entre lo que el cuerpo quiere, lo que la mente ordena y cómo a veces pueden chocar, y es saludable encontrar los caminos de encuentro, ¿no? Muchas gracias. Sí, escuchar las señales del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo habla también. El cuerpo habla, me iba a decir yo. Muy buenas, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Me he estado ojeando el libro y la verdad es muy interesante. Quería solo preguntaros una cosa. Estas técnicas supongo que no se pueden utilizar con toda persona. No. Es lo que deduzco, ¿no? ¿Y cómo detectar con quién hay que utilizarlas y con quién no? ¿Queréis contestar, chicas? Mónica. Básicamente mirando a la persona y su sistema nervioso. Entonces, en función de eso, yo no domino las técnicas de las que hablan en el grupo, en el libro, pero es básicamente observando que para esa persona, cómo actúa esa técnica en ese momento determinado, en ese contexto y en esa experiencia, porque esa misma técnica para esa persona un tiempo después sí que puede servir, pero en ese momento no. En realidad creo que es desde la observación y desde años de experiencia de ver, mirar y sentir, porque también somos un reflejo de lo que le... Y sentir en tu propio cuerpo lo que está pasando en las... Bueno, en mi caso en la sesión terapéutica. Sí, también quiero aclarar algo con respecto a esa pregunta, me parece muy interesante, gracias por hacer esta pregunta, porque no es que en la consulta psicológica de terapia utilizamos las técnicas que se mencionan en el libro. Las técnicas que se mencionan en las disciplinas y las herramientas nos dan a los psicólogos algunos elementos para tomar y proponer al paciente, por ejemplo, algún recurso somático concreto, ¿no? Si la persona está muy verborrágica, que no para de hablar y que está muy dispersa, podemos proponerle un recurso de arraigo, ¿no? Bueno, ¿cómo están tus pies en este momento? ¿Cómo estás sintiendo tus isquiones, el apoyo en la silla? Anclar, ¿no? De alguna forma. Y hay algo que ahí sucede cuando vemos que ese recurso en ese momento puede facilitar el proceso de la sesión. Cada psicólogo también de este grupo de psicólogas utiliza de diferente forma, porque no es que esto es una técnica específica en psicología, sino que a través de las técnicas somáticas que existen, nosotras nos nutrimos, nos hemos formado en diferentes metodologías y prácticas y en la consulta cogemos herramientas, pero no enseñamos la técnica. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo alguna herramienta del Qigong,
que una respiración consciente que viene de allí, y se la propongo al paciente y le gusta, le llama la atención, le propongo, bueno, mira, puedes ir a practicar, ¿no? Hacer esta con Félix Castellanos, que es buenísimo. Damos la posibilidad de que descubran en el yoga, por ejemplo, alguna, como una herramienta complementaria luego a la terapia psicológica. No es que en la consulta enseñemos yoga. Bueno, ¿vale? Esta es una diferencia importante, porque si no se confunde que en la psicología estas técnicas están todas juntas y mezcladas. No es un batiburrillo de técnicas, sino, bueno, este libro, sobre todo para mí, cuando empecé a escribirlo, era la intención de difundir diferentes herramientas y metodologías que en un solo libro estén compactadas para que las personas luego digan, ah, esta me interesa, voy a ir a investigar más o voy a ir a practicar, voy a ver qué pasa con esta técnica que me ha interesado. Pero bueno, te agradezco la pregunta porque muchas veces piensan que van a venir a hacer una clase de yoga y no. Ya. No, lo que pasa es que a mí me surgen muchas dudas y creo que voy a tener que leer el libro. Pues sí. Pero bueno, es solo una cosa. ¿Qué pasa con cualquier persona? Se puede aplicar, o sea, ¿hay personas imposibles, quiero decir? Eso es lo que quiero preguntar. No hay personas problemáticas que no se ve que no conviene o que... Bueno, no es que el recurso no convenga, sino que en ese momento del proceso tal vez no es el recurso adecuado. Entonces vamos evaluando, vamos probando. Si hacemos una propuesta y la persona se descompensa, es que en ese momento no estaba preparada. Pero volvemos, o sea, no es que nosotros trabajamos mucho con la ventana de tolerancia y entonces vemos qué podemos ir proponiendo, y si vemos que está subiendo en escalada, obviamente que ese recurso en ese momento no es el adecuado, pero no quiere decir que ese recurso no le sirva a la persona en otro momento. Entonces, tenemos muchas maneras de acceder a los diferentes recursos, por eso las técnicas, porque hay muchas maneras de acceder, pero no hay nadie imposible. Todos tenemos cuerpo y todos somos cuerpo. Entonces, el cuerpo como camino, yo siempre lo digo, no es que hay un solo camino, sino que cada uno va construyendo el propio. Y la idea de poder acceder a diferentes prácticas hace que uno mismo, que los pacientes mismos puedan ir encauzando y encaminando lo que les es útil, ¿no? Y no todas las personas les gustan las mismas cosas. Entonces, tener, bueno, la posibilidad de acceder a diferentes prácticas nos puede permitir encontrar el propio camino. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, también hay que aclarar algo, ¿no? Desde la editorial, el objetivo es crear una colección de técnicas, una colección de obras, donde entonces este primero, bueno, es el segundo, pero como presentación de la colección es el primero, el cuerpo. No, es el segundo. El cuerpo como camino presenta, aparte del texto inicial de la propia Laura, presenta una serie de capitulitos donde los distintos expertos hacen una presentación, una introducción breve de su técnica. Yo tengo la esperanza de que después en la editorial a cada uno le vayamos publicando una monografía propia donde explica ya en detalle, con una introducción, con la historia de la técnica, con casos clínicos, que son muy importantes siempre presentar casuística, para que entonces la colección al final sean pues una colección de 15, 18, 20 manuales específicos de cada técnica.